Bueno, quiero invitarte a tomar un momentico en silencio y pon tu corazón delante del Señor esta mañana. Ahí donde estás, dile: Señor, aquí estoy, necesitado de ti, necesitado de tu gracia, de respuestas. Cierra tus ojos y toma un minutico de silencio para quitar tu corazón delante de Él. Padre, háblanos por favor. Nosotros nos perdemos en el mar de las circunstancias, de las voces, de las expectativas. Solo tu voz trae calma a las tempestades, claridad y dirección. Por eso estamos sedientos de tu palabra hoy. Ven y con tu espíritu prepara nuestro corazón como terreno fértil para recibirte. Que ella venga y haga lo que tiene que hacer, transformándonos de raíz y llevándonos a Jesús. Amén. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de Marcos, las buenas noticias de Jesús. Hoy vamos para el capítulo 10, si pueden abrirlo de una vez en sus Biblias. Le decía a alguien en estos días que todas las cosas buenas de la vida cuestan. ¿Se han dado cuenta de eso? Todo lo bueno cuesta. Si quieres aplicar a una carrera, eso cuesta estudio. Si quieres entrar a una universidad pública, eso cuesta estudio. Si quieres llevar un buen promedio en una carrera universitaria, eso cuesta mucho estudio. Si quieres ese trabajo o esa empresa, desarrollar esa empresa que quieres, eso cuesta mucho. Todo en la vida cuesta. Si ustedes se dan cuenta, como todas las cosas buenas que uno quiere, le cuestan bastante. Y ni decir, si quieres una casa, un carro, eso cuesta mucho sacrificio. Ahora, cuando hablamos de la fe, ¿será que la fe es costosa? ¿Será que la fe es costosa? ¿Qué dicen? Están como dudosos, ¿sí, no? La fe es costosa. Sí, por eso decía un autor que si estás buscando una vida fácil, el cristianismo no es para ti, que la fe es costosa. Hoy vamos a hablar de las exigencias radicales del reino de Dios para nuestra vida. Esto, quienes quisieran ahondar un poco más en el tema de hoy, del costo del discipulado, de las exigencias del discipulado, hay un libro muy bonito que se llama se me olvidó, Dietrich Bonhoeffer se llama el autor, que es El precio de la gracia, es la traducción que le dieron ahorita, el precio de la gracia. Vamos entonces a entrar en nuestro texto, como estoy siendo como muy tengo una expectativa muy alta para poder exponer todo el texto de hoy. De antemano les pido disculpas porque no vamos a entrar en la cantidad de detalles que uno podría entrar en cada texto. Uno pierde algo cuando no expone solamente un pedacito del texto, pues pierde el detalle, pero ganas algo mucho más grande, y es que ganas un contexto más amplio, ¿cierto? Un panorama de la intención del autor. Nuestro texto de hoy hace parte de 3 capítulos que forman una bisagra en el libro de Marcos. El capítulo 8, desde el versículo 27, creo que es 8, 9 y 10, es una bisagra en ese libro. La primera parte del libro habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, trataba de resolver la pregunta, bueno, ¿quién es este tipo que apareció? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Después, la segunda parte del libro, que son los capítulos del 11 al 16, trata de resolver, bueno, si este es el Mesías, ¿cómo es que Él se va a convertir en Mesías? ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo es que se va a convertir en el Rey mesiánico que estamos esperando? Los capítulos 8 al 10
giran en torno a unos diálogos de Jesús con sus discípulos. Porque esto es importante. A mí me encanta que ustedes sepan de dónde salen las enseñanzas y cómo están consolidados los textos bíblicos, porque la palabra es preciosa, preciosa. Entonces, esto es importante para que entiendan el contexto general de lo que está hablando el evangelista Marcos. En esos diálogos se desarrollan dos temas cruciales. En esos diálogos de esa bisagra se desarrollan dos temas cruciales. Uno, Jesús está aclarando las expectativas mesiánicas que tienen. Recuerden que ellos quieren como ese rey poderoso que los va a librar del yugo opresor de los romanos en su vida, que por fin les va a dar libertad. Jesús empieza aclarando que Él es un rey mesiánico que no va hacia arriba, sino que parece que va hacia abajo. Pero justamente eso que se ve hacia abajo, que es la cruz, como su derrota, es su exaltación y su mayor victoria. El otro tema que abordan estos diálogos es que Jesús empieza a aclararles el costo que tiene el ser discípulos seguidores de Él. Dos temas que aclara eso. Federico y Raúl, quienes predicaron hace 8 y hace 15 días, nos estaban aclarando un poquitico ese tema de las expectativas del rey mesiánico y nos mostraron cómo el Hijo del Hombre sí no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Ahora, esta mañana, queremos meternos en este tema del costo del discipulado, las exigencias radicales del reino de Dios para nuestra vida, que queremos seguir a Jesús. Y veremos en el pasaje como la continuidad del tema que viene hablando acerca de ese costo. En el capítulo 8, versículos 34 y 35, recuerdan que Jesús anuncia su muerte y Pedro se le acerca y dijo: venga, maestro, venga, ¿usted cómo se le ocurre eso? ¿Cómo se le ocurre que va para la cruz? Así no se gobierna es con poder, ¿sí? ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque tú solo piensas en las cosas de los hombres. Pero el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la va a ganar, la salvará. Ese es una del costo radical del discipulado. El otro aparece en el capítulo 9, versículos 43 y 47, cuando habla de lo que hace pecar al hombre. ¿Qué es lo que te dice? Si tu ojo te hace pecar, y si tu mano te hace pecar, porque ¿qué es mejor? Entrar tuerto o manco al reino de los cielos y no ser quemado en el infierno. Jesús empieza a subir el tono acerca de las personas que quieren acercarse a Él, acerca de las personas que quieren seguirlo. Dice: es que esto tiene un costo bastante alto, bastante alto. Vas a perder tu vida, y aún en los tropiezos que tengas para acercarte a mí, es mejor que los cortes de raíz. Así de radical. Nuestro capítulo va a mostrarnos ese llamado radical del Señor Jesucristo en 3 áreas de nuestra vida, que es el bosquejo de hoy. 3 áreas de nuestra vida. Un llamado radical en el matrimonio, en tus tesoros o las cosas que atesoras en la vida, y en el ejercicio de nuestra autoridad. ¿Sí? 3 cosas: matrimonio, tesoros y autoridad. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos hable hoy a través de este texto. Señor, nosotros no queremos para nada ser personas que consideran barata la gracia que tú nos has otorgado a tan alto costo. Y te pedimos, Señor, que por favor aún depures en nuestro propio corazón expectativas irreales, ideas equivocadas que tenemos acerca de tu amor, de tu misericordia y de tu perdón, ideas quizás laxas que hemos tenido acerca del pecado, acerca de tu llamamiento a servirte y a seguirte. Hoy queremos que tú nos hagas de alguna manera una purga, para que quites esto que estorba y esto que distorsiona el precioso, pero también el sublime y costoso llamamiento que tú nos haces al seguirte. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las exigencias radicales del reino de Dios. 3 áreas de la vida: matrimonio, tesoros y autoridad. Vamos a la primera parte, capítulo 10, versículo 1.
Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez se reunieron las multitudes y como era de costumbre les enseñaba. En eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, muy importante para nuestro contexto, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? Les replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes, por lo obstinados que son. Si ustedes tienen una versión internacional como yo, tiene una letrica que dice D en la parte de abajo, dice por la dureza de su corazón, les aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Nuestra sociedad, para nadie es un secreto que ha devaluado mucho el valor del matrimonio, ¿no? No solamente las tasas de divorcio aumentan, sino que las tasas de personas que contraen matrimonio disminuyen. Sí, es un caos. Con cada vez mayor facilidad puedes acceder a los divorcios, ¿sí? Hasta en línea los puedes hacer. Y de alguna manera creo que esto es algo que responde de una manera radical a nuestro contexto. Lo primero que el texto nos dice es que los fariseos estaban poniendo a prueba a Jesús, pero uno no sabe qué es lo que estaban probando de él. Algunos comentaristas dicen que lo que estaba tratando de probar los fariseos en Jesús era que de alguna manera, como el divorcio, al igual que en nuestro tiempo, en la antigua Roma, era algo tan común, era simplemente un papelito que tú le das y bueno, sabes que encontré algo indecoroso en ti, algo que no me agrada. Aún algunos fariseos en sus interpretaciones dijeron, no, sabes que si tu esposa, si no te gusta la forma en que tu esposa te cocina, es válido que tú le des una carta de divorcio. Eso era de una, ¿sí? Era de una. Y el hecho de que se expidiera una carta de divorcio parecía de alguna manera como un manejo, como si las mujeres fueran un elemento, ¿cierto? Un utensilio más de la casa que simplemente tú cambias como cambias de carro. Ya no sirve. Entonces, en este contexto tan laxo para hablar acerca del divorcio, pareciera que los fariseos están probando a Jesús en algo. En si de alguna manera él podría responder de una manera que ganara a las masas. O si su respuesta de entrada iba a ¿qué? Iba a ganar a que todo se fuera en contra de él. Ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que usted piensa eso del divorcio? Pareciera que esa puede ser una de las razones por la que lo estaban probando. La otra razón por la que puede que lo estaban probando es porque en su contexto, recuerdan que al principio del Evangelio de Marcos, Juan el Bautista es decapitado porque se fue en contra justamente de un divorcio y de un nuevo matrimonio. ¿Recuerdan eso? Entonces era riesgoso cualquier cosa que Jesús pudiera decir acerca del matrimonio en un contexto que lo avalaba tanto. Ellos pareciera que en últimas querían buscarle la caída a Jesús. Y Jesús les responde con esas palabras tan radicales. Bueno, ¿qué les enseñó Moisés? Ah, no, él permitió, él sí dejó eso. Bueno, ¿saben por qué lo dejó? Por la dureza de sus corazones. Ahora estos fariseos estaban como acercándose a la ley, buscando como esos huecos legales, como dicen por ahí el dicho, echa la ley, echa la trampa. ¿Cierto? Ellos estaban buscando el huequito para poder meterse y decir, ah, no, es que esto es válido, esto es válido. Sin embargo, Jesús es radical en decir dos cosas. No fue ese el diseño original de Dios. Así no fue que se planearon las cosas. Desde el principio de la creación, varón y hembra los creó para que fueran una sola carne hasta que la muerte los separara. Nadie puede separar lo que Dios mismo unió.
dándole al matrimonio no un tono de contrato legal, como es para nosotros muchas veces socialmente, sino algo que es de carácter sagrado, porque Dios mismo es quien lo une. Dios mismo es quien lo une. La radicalidad de Jesús lleva a decirlo, lo último que narra el versículo 11 y 12. El que se divorcia de su esposa y se casa con otro es tan grave que comete adulterio contra la primera. Y la mujer que se divorcia de su esposo y se casa con otro comete adulterio. ¿Qué texto, no? Se siente densidad en el aire aquí. Es una cosa compleja, porque nosotros nos parecemos culturalmente mucho a ellos. Creo que Jesús está tratando de atentar literalmente contra la ligereza con la que se trata el divorcio socialmente. Y de entrada, les está llamando a entender, y más bien a diagnosticar bien cuál es el problema de un divorcio. Porque si ustedes se dan cuenta, él no se mete mucho en temas de circunstancias, en temas de sentimientos, en temas monetarios, sino que dice que ¿dónde está el problema? Eso les fue permitido por la dureza de sus corazones. Ahora, es muy importante aclarar que si hubiera ahí una concesión de parte de Dios para dar el divorcio, porque sabía que los seres humanos íbamos a ser duros de corazones, esa no fue una ley. Digamos, él no está diciendo, no, si a usted no le gusta, pues cambie simplemente, como cambia calzones. No. Él dice en Malaquías, como le estudiamos, capítulo 2, versículo 16, porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Ahora, aquí hay unas objeciones para tratar de aclarar algunas preguntas que sé que naturalmente trae un texto como este. Pero pastor, ¿y si ese hombre me hace infeliz? ¿Sí? ¿Y si ese hombre me hace infeliz qué? Pero es que llevamos muchos años y se acabó el amor. No es lo mismo que cuando empezamos. O pastor, es que usted no sabe el martirio que es vivir en mi casa. Nosotros vivimos como perros y gatos todo el día. Dios quiere que yo viva infeliz, pastor. ¿Será que esa es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál sería la respuesta de Jesús para estas preguntas? Bueno, hay una nueva. Bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿cuál es la pregunta literal, la respuesta literalmente que Jesús les dice a estas personas? Ahí. El problema es un problema de corazón. Y lastimosamente no puedo ahondar en todo lo que quisiera ahondar en este tema de lo lícito del divorcio. Pero mis hermanos, yo quisiera animarlos a algo. La infelicidad, la falta de amor, las peleas, no son un argumento válido para acabar algo que es sagrado delante de Dios. No lo es. Ahora vamos a la segunda objeción y una invitación con respecto a eso. Si de pronto tú esta mañana estás así, estás viviendo estas situaciones de infelicidad y casi que martirio dentro del matrimonio, yo te animaría mucho. Bueno, por un lado hay un grupo reto que se está reuniendo en esta iglesia, lo más de chévere, los jueves en la noche, puedes sumarte ahí, pero lo otro es que busques ayuda, busques consejería, y aquí hay un liderazgo dispuesto a acompañarte para eso, porque el problema, nosotros diagnosticamos mal el matrimonio, el problema no está fuera de nosotros como solemos pensarlo, sino que está dentro de nosotros. Y yo te animaría, si estás en ese tipo de situaciones, que busques ayuda para empezar a trabajar algo que está aquí, porque eso es lo que Jesús dice, no lo estoy diciendo yo. Ahora, otra objeción, sí, eso está bien, pero ¿y si me es infiel? ¿O me fue infiel? ¿O si comete violencia o abusos contra mí? ¿Tengo entonces que quedarme casado? ¿Tengo que quedarme casada? Creo que ahí es importante tratar el texto desde Mateo 19, cuando Jesús mismo les está diciendo, les digo que excepto
en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. ¿Cuál es el hueco entonces que nos abre? ¿Cuál es la posibilidad bíblica que nos abre para divorciarnos lícitamente? La infidelidad. La infidelidad. ¿Y por qué la infidelidad? Porque la infidelidad, acuérdense que es una sola carne, y eso involucra el acto sexual. Cuando una persona se mete dentro de esa unión marital, metes a otra persona, inmediatamente estás rompiendo un vínculo de una sola carne. Por eso es que Jesús dice, mira, eso de alguna manera te da un permiso para que tú procedas y digas, hasta aquí, excepto en caso de infidelidad conyugal. Sin embargo, nuevamente, en el caso de la infidelidad es un permiso, es una concesión. No te está diciendo que si te son infieles, entonces lo que tienes que hacer es divorciarte. ¿Sí? ¿Ven que no dice eso? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, aún una pareja que pase por el flagelo horrible de la infidelidad puede, por medio de la gracia de Dios, restaurarse. Puede, por medio de la gracia de Dios, restaurarse. Puede uno aprender a perdonar y comenzar a construir en su matrimonio y extender la gracia que de la misma forma hemos recibido de parte de nuestro Señor. Lo que el Señor nos perdonó a nosotros fue peor. Fue peor. ¿Es difícil? Sí, y por eso creo que hay una concesión. Pero no es imposible, ni es lo que se espera. Muchas veces, lo que más va a glorificar a Cristo no es que termines tu relación, sino que extiendas el perdón al pecador. Sé que es difícil eso, y sé que de pronto puede ser muy ligero tocar estos temas así, pero muchas veces puede manifestar más la gloria de Dios y la gracia de Cristo que tú concedas el perdón a alguien que te ofendió de maneras tan dañinas para tu vida. Pero ¿qué del nuevo casamiento? El nuevo casamiento, si ustedes se dan cuenta en Mateo 19:9, parece que es un medio de la gracia de Dios, porque la persona quedaba sola, digamos, el ofendido quedaba ahí, en el aire, y es como un medio de la gracia de Dios para restituir la vida de la persona, pero es un medio de gracia, óigame bien, para el ofendido, no para el ofensor. Para el ofendido y no para el ofensor. Si en tu caso eres el que ofendió, eres el que fue infiel, creo que hay otro tratamiento que el Señor tiene para nuestras vidas, que trata de restaurar. Sin embargo, para quienes ya han pasado, esta comunidad tiene varias personas divorciadas, es muy importante esto. No siempre el deseo y la voluntad de Dios es que te vuelvas a casar. No siempre el deseo de Dios es ese. Sino que la soltería, contrario a lo que culturalmente a veces abrazamos dentro de las iglesias cristianas, la soltería es honrosa y es un llamamiento santo delante del Señor. Porque dice Pablo en 1 Corintios 7, 32 y 35, que el que está solo, soltero, puede dedicarse completamente a satisfacer sus deseos, no. A rumbear, no. Al Señor. La soltería es un regalo también del Señor, para que te dediques completamente a Él, sin intereses divididos. Pasemos al segundo punto de ese llamamiento radical. El llamamiento radical de Dios en nuestro matrimonio lo podemos recibir como persevera. Persevera. Capítulo 10, versículos 17 en adelante. Vamos a ver qué nos dice el llamamiento radical de Dios en el tema de lo que atesoramos. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. No pierdan de vista estos elementos como que tejen el escenario para nosotros. Un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre,
todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos. Interesante que no meta esposas ahí. Aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos primeros. No sé si lograron alguna vez ver esta película del Señor de los Anillos. Hay un personaje muy interesante ahí que se llama Sméagol, ¿sí? O Gollum. Gollum. ¿Recuerdan a Gollum? Es un muñequito, un monstruo realmente. Es un monstruo que era un hombre y a causa de su precioso anillo se convirtió en algo desastroso. Su vida se volvió un desastre. Como algo que le daba identidad, seguridad y todo lo que hace en toda esa serie para poder proteger ese anillo. Yo creo que el ser humano vive así. Todos tenemos un precioso, algo que atesoramos, algo que no se puede tocar, ¿cierto? Algo que es céntrico en nuestra vida, céntrico, algo que atesora el corazón. Nuestro texto nos muestra un hombre que es joven. Lucas nos dice que era un dirigente en una condición desesperada. Los dirigentes en esta época no corrían, ¿cierto? Eso era algo indecoroso. Pero este joven sale corriendo, y no solamente corre hasta donde está Jesús porque parece que lo escucha pasar, corre y se lanza, se postra delante de él. Y uno pensaría, si uno estuviera en ese escenario, ¿qué va a pedir? ¿No? Con tanta desesperación, ¿qué va a pedir? Y lanza esta pregunta: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿No les parece muy curiosa esa pregunta? Y es que hay como en lo profundo del corazón del hombre una ansiedad que a veces se despierta solamente cuando nos invitan a los velorios. Pero de resto la vida va tan rápido que no nos deja pensar en eso. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque el Señor ha puesto en el hombre eternidad en su corazón. Por eso es que nosotros pensamos en algo más allá de, porque es parte del diseño de Dios en nuestra vida. Jesús le pregunta: bueno, ¿por qué me llamas bueno? Y hay un tema articulado con la bondad en este punto, y le menciona el tema de los mandamientos. Y le dice este muchacho: todo eso, check, ya lo cumplí, todo eso ya lo cumplí. Y no sé si ustedes se preguntarían: bueno, ¿y entonces qué más está buscando? ¿Cierto? Si ya está listo, ¿para qué anda preguntando cosas acá? Porque es que, mis hermanos, recapitulando un poco lo que hemos venido hablando acerca de la religiosidad no da esa paz. Cumplir las cosas correctas no te deja esa sensación como que ya, porque siempre sientes que te falta algo. Siempre sientes que te falta algo.
Y aquí está Jesús haciendo como una cirugía de corazón abierto. Bueno, aquí está mi llamado radical. Ve y vende todo lo que tienes. Ahora mire con qué actitud Jesús hace esto. ¿Cómo dice este versículo? ¿Con qué? ¿Cómo lo miró? Eso es una cosa muy linda de nuestro Señor. Cuando una persona se mofa de como que ya estoy listo, uno tiene que meterse en el texto para poder saborear y sentir ese escenario. Un hombre desesperado, que ha cumplido todas las cosas y dice, no, es que yo ya hice eso, ¿qué más tengo que hacer? Ese momento en el que Jesús para y se congela el tiempo y lo mira con amor, con compasión. Y le dice, mira, ven y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así acumularás tesoros en el cielo. Ven y ahora, entonces sígueme. ¿Por qué Jesús apunta al tema de las riquezas? Jesús, cuando se refiere a que qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, no es un tema como que descalifique a los ricos para poder seguirlo. Simplemente está diciendo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque la riqueza produce algo en el corazón del hombre. Ahora, cuando hablamos de riqueza, por favor, no piensen en Bill Gates o alguno de estos magnates de la tecnología. Según estadísticas, nosotros somos ricos a nivel mundial, ¿no? Nosotros somos ricos. La riqueza, la capacidad adquisitiva, se forma en tu vida como un precioso ídolo que te da identidad, que te da poder, que te da esa sensación de ser Dios en tu vida. Así tú no tienes que confiar, así tú puedes decidir, así tú puedes obtener lo que quiere tu corazón. Por eso Jesús lanza justamente ese dardo ahí, justamente donde está el punto. En qué cosas está puesta tu confianza, qué cosas funcionan como un Dios en tu vida. Y claro, cuando atentó con eso, ¿cuál fue la respuesta del joven? Se fue muy triste, porque tenía muchas cosas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta invitación que Jesús le hace a este joven es una invitación a cambiar de enfoque. Él es rico aquí. ¿Y ven qué es lo que le promete cuando vende las cosas y las da a los pobres? ¿Qué es lo que le promete? Tesoros. Tesoros en el cielo. Es un cambio de enfoque. Por eso este pastor John Piper dice que en últimas, nosotros, el cristianismo es como un hedonismo dentro de nosotros mismos. Eso que procura nuestro bienestar. Porque en últimas, bueno, deja esas riquezas, porque vas a tener otras riquezas más grandes en la vida. Y ese es el llamado del evangelio de nuestra vida. Que en últimas, por nuestro propio bien, es que muchas veces nosotros tomamos decisiones de yo dejo todo, porque es que en últimas la promesa de la herencia es una cosa impresionante. Hay algo de hedonismo en nuestro corazón. La respuesta de Jesús a la pregunta, porque recuerden que el joven se acercó con una pregunta: ¿qué tengo que hacer? Quiero aclarar algo. El vender todo y darlo a los pobres no era como un prerequisito para entonces obtener la vida eterna. Jesús no está diciendo eso. Jesús está quitando el estorbo para que pueda ver realmente lo que tiene que hacer, que es que seguirlo a Él. Seguirlo a Él. ¿Eso significa entonces que todos necesitamos ser pobres para poder seguir a Jesús? No. Hay muchos hombres en la Biblia que tuvieron mucha plata y tuvieron un corazón piadoso y dispuesto a seguir al Señor Jesús en todo. Lo que está diciendo el texto es que uno tiene que cortar en su vida y desligarse de las cosas que atesoras porque te dan valor, porque te dan identidad, porque te hacen sentir seguro y te dan la sensación de que eres Dios. Yo no sé eso que sea en tu vida. Puede ser un matrimonio, puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser la seguridad que te da lo que tienes en la cuenta bancaria o las posesiones que tienes. El llamado no es solamente para los que
tienen mucho dinero. El llamado es para todos. ¿En qué está puesta nuestra esperanza? ¿Qué es lo que atesoramos? ¿Y qué es lo que estorba para poder seguir y atender el llamado de Jesús en nuestra vida? Quiero darles una vez más esta frase preciosa de Jim Elliot, el misionero que murió en Ecuador, famosísima. No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Sí? No es un tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y mis hermanos, aquí está lo radical de este asunto. Jesús atenta contra todo lo que da seguridad en la vida de este hombre, porque quiere que su seguridad esté ¿en quién? En Él, en Jesús, en Jesús. Por eso muchos predicadores de pronto los han escuchado decir esta frase, de que Jesús significa todo en tu vida, o literalmente no significa nada. Porque Jesús no deja ser un elemento más en tu ajetreada vida, como un elemento más que sumas para estar más tranquilo, para estar más enfocado, para estar más en paz. Jesús es todo o no es nada. Y eso tiene unas implicaciones enormes en nuestra vida. Porque ¿saben qué dice eso? Que en últimas, todas las cosas que de pronto atesoras y puedes perder, las puedes perder con tranquilidad. Porque es que Jesús es todo, todo en tu vida. Todo lo puedes vivir en Cristo que te fortalece. Puedes vivir como si no tuvieras nada, pero como teniéndolo todo. ¿Por qué? Porque lo tienes a Él. Eso tiene implicaciones enormes para aquellos atrás que han sido ya divorciados y que se encuentran en soledad. Jesús lo es todo en tu vida. Lo es todo. Eso es lo que quiere llegar a ser. Y muchas veces nosotros nos encontramos en nuestra vida pidiendo por ídolos, trabajo, relaciones, hijos, posesiones, cosas que nos hagan sentir un poquitico más completos en la vida. Ídolos. Ídolos. Y mis hermanos, el Señor nos ama tanto que muchas veces no nos va a dejar dar ídolos para que pierdas tu corazón. Así muchas veces eso se sienta como una vida difícil de llevar, porque es que no tienes eso que tu corazón dice que tanto lo necesitas. Sea plata, sea hijos, sean relaciones, posesiones. Porque Él quiere ser todo, absolutamente todo en tu vida, todo. Versículo 35 al 45. El llamamiento radical de Dios con respecto a nuestra autoridad. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino, oiga la descripción, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quizás esto le dijo con un suspiro. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? Una imagen del Antiguo Testamento que se refería a la ira de Dios. O pasar por la prueba del bautismo, que representa la muerte, con el que voy a ser probado. Y mírenme la intrepidez de este par. Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Imagínense por qué se indignaron. Querían esa coloca y se los adelantaron. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo, siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. Nuestra cultura es una cultura caudillista. Por eso muchos de nosotros, en especial nuestros jóvenes, quieren llegar rápido al poder, sea en un puesto, ¿cierto?, en una independencia en una empresa, o quieren de alguna manera llegar a un punto en donde económicamente no tengan a nadie encima. Porque el poder te da como una sensación sabrosa, como que nadie me manda, y en contraprestación yo puedo mandar a todos. En últimas, mi voluntad, lo que tanto nos encanta hacer, lo voy a poder hacer y otros van a hacerlo por mí. Jesús llega a este texto con estos dos hermanos y les dice, bueno, ustedes están pidiendo como un puesto de honor en mi reino. Sin embargo, para llegar ahí tienen que pasar por la copa de la ira, beber la copa de la ira y pasar por el bautismo que yo paso. Y ellos dicen, sí, nosotros podemos. Pero una cosa importantísima de esto, importantísima de esta petición, es que en especial cuando Jesús se refiere a la copa de la ira, quería recordarles esto, que todo el pecado de la humanidad en la historia estaba siendo colocado sobre los hombros de Jesús en el momento de su crucifixión. Eso era tomar la copa de la rabia, de la piedra y de la ira que Dios tenía, acumulada por años, y la derrama en un momento. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo. Por eso, en ese momento de la crucifixión, esa palabra tan dolorosa, Padre, ¿por qué me has abandonado? El momento en el que Dios no podía tener nada que ver con su Hijo, porque estaba plagado de todo el pecado de la humanidad, y lo ha dejado ahí, porque iba a pagar inmediatamente por todos nosotros. Esa es la copa de la ira que se refiere Jesús. Ahora, ¿cuál es el llamamiento radical de este texto para nosotros? Que a pesar de que a nosotros nos encanta el poder y todos quisiéramos estar en una posición más favorable para poder quitarnos a los jefes malucos que tenemos en la vida, o poder tener libertad de nuestro tiempo, o poder muchas veces como hacer lo que bien nos parezca, el llamamiento radical de Jesús es esto. Él te ha dado autoridad en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposa, en tu comunidad, en tu iglesia. Te ha dado autoridad, no para exaltarte y no para hacer tu voluntad, menos para que busques tu bienestar. La autoridad dada por Dios para sus discípulos es una autoridad para buscar el bienestar de otros, aún a costa de tu propio bienestar. Es un llamado a ejercer la autoridad sacrificialmente en favor de otros. ¿Te imaginas una empresa por un gerente dirigiéndola con esa mentalidad? Imagina nada más tu jefe pensando de esa manera. Una cosa preciosa, ¿no? Un llamamiento radical. Aquí no son las cosas así. Y cierra el texto diciendo, porque aún ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Dónde está en estas tres narraciones el Evangelio? Las exigencias radicales del reino de Dios, si se dan cuenta, para el matrimonio, persevera. Para lo que atesoras, considéralo como basura, como nada, piérdelo para seguirme a mí. Y el tercero, en la autoridad, llamamiento radical, sirve de manera sacrificial, sacrifícate a ti mismo por otros. Esas expectativas son expectativas muy altas para un discípulo, para un seguidor. Por eso las exigencias radicales del reino de Dios necesitaban igualmente medidas radicales de parte de su rey. Nuestro diálogo se desarrolla de Jesús yendo camino a Jerusalén,
en el momento que iban a crucificarlo, a cogerlo, a arrestarlo, a escupirlo. Si ustedes se dan cuenta, versículos 32 al 34, iban de camino a Jerusalén y Jesús se adelantó con determinación adelante. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían temor, miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. De aquí es mucho más descriptivo en lo que iba a pasar. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Para que nosotros pudiéramos cumplir las exigencias que Dios tiene para nosotros como sus seguidores, había una medida radical que tenía que tomar Él, y era su propio sacrificio. En el matrimonio, mis hermanos, Jesús es el esposo que no repudia a una esposa infiel, sino que se sacrifica, se entrega a sí mismo por ella, la ama, y es el esposo que perseverará con una esposa que es infiel constantemente, que es su iglesia, infiel constantemente, perseverará con ella hasta el fin, de manera sacrificial. Jesús es el mismo que, teniendo todo el tesoro, todo el poder y todo el dominio, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó a sí mismo y se humilló. Y dice Hebreos 12:1, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo? No era su exaltación. Dice Isaías 53, que al ver lo que alcanzó el Hijo de Dios con su sacrificio, se llenó de gozo su corazón. El gozo de Cristo es su iglesia. Él no consideró nada de lo que podría darle seguridad e identidad como algo a lo cual aferrarse, sino que por un gozo mayor soportó la cruz. Pero también Jesús es aquel, como dice literalmente en nuestro texto, que teniendo toda la autoridad, ¿cierto? Como dicen también los evangelios, Jesús, sabiendo quién era y que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, tomó una toallita, se la ató al cinto, se agachó y lavó los pies de los discípulos. Jesús es el modelo perfecto, pero no solamente el modelo perfecto, sino el que posibilitó que esas exigencias radicales para un esposo o una esposa herida pudieran continuar adelante, perseverando. Para que una persona que atesora cosas en su vida tan cercanas a su corazón pudiera soltarlas porque hay una herencia más grande para él. El sacrificio de Jesús posibilitó también que nosotros, que somos seres tan egocéntricos y que nos encanta mandar, pudiéramos vivir de manera abandonada, sirviendo, porque nuestra identidad no está en nuestro título, nuestra identidad está en Él. Aplicación de este texto para que oremos. Salté intencionalmente 2 textos del capítulo 10. Uno que se refiere a los niños y otro que se refiere a Bartimeo. Peleando con este texto yo decía, ¿y esos textos qué? ¿Eso qué tiene que ver ahí? Porque habla de los niños y que son importantes, que los dejen acercarse a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y aparece un ciego gritando por ahí, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, y lo sana y queda sano y lo sigue. Sí, pero estos textos ¿qué tienen que ver con todo? Creo que estos textos son la aplicación de esta predicación. En especial el texto de Bartimeo. Es un ciego, mendigo, abandonado por la sociedad, al igual que los niños. Los niños para nosotros tienen mucho valor hoy, pero socialmente en ese tiempo no eran nada. ¿Me entienden? Nadie peleaba por ellos, a nadie le importaban los niños, eran como elementos por ahí. Y por eso los discípulos dijeron, no, chu, peladitos mocosos aquí, chu, y los van echando así.
Y Jesús les da un valor enorme y les dice: los que son como ellos, de los tales es el reino de los cielos. Pero muchas veces hemos tenido una interpretación como romántica de este texto. Ay, no, sí, es que uno tiene que ser así, humilde como un niño. Ay, sí. Que es obediente como un niño. Que tiene fe como un niño. La verdad es que no, y creo que hemos malinterpretado este pasaje muchas veces. Lo que está diciendo cuando habla de los niños es eso, porque estaban desposeídos, desprotegidos. Nadie daba como nada en un sentido por ellos. De los que se sienten así, y miren que ese texto va justamente antes de hablar del rico que lo tenía todo. Un rico orgulloso. De los que son así, como los niños. Si alguien no hace nada por ellos, no pueden hacer nada por ellos mismos. Ellos no pueden alegar como el rico: no, pues yo ya cumplí todo eso. Jesús dice: para entrar al reino de los cielos necesitas vivir ese sentido de estar desposeído, como que no tienes de alguna manera nada que alegar de justicia como el rico, no tienes nada que alegar delante de Dios. Pero en especial con la narración del mendigo, mis hermanos, yo he llegado a esta conclusión. Este texto está puesto ahí porque el ciego Bartimeo representa lo que Jesús anhela de cada uno de nosotros. Y lo pone en contraste con los fariseos que están probando a Jesús todavía, peleando con legalismos ahí. Los pone frente a un hombre poderoso, piadoso, que cumplió las normas, que merece, que siente que ya merece, y lo pone contra unos discípulos que van en busca de gloria. Y aquí está un mendigo en la calle clamando esto: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Mis hermanos, la única manera en que podemos entrar al reino de los cielos es cuando podamos descubrir nuestra mendicidad. Hasta que uno no sienta la bancarrota espiritual en la que se encuentra, va a ser muy difícil entrar al reino de los cielos. Pero gracias a Dios, que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, y es posible en Cristo. En Cristo. Por eso yo quisiera animarlos a algo. Quisiera animarlos a entender esto. El llamamiento radical de nuestro Señor Jesucristo, si es un anhelo con el cual debemos caminar hacia adelante para tomar decisiones en nuestra vida, pero también es algo que nos lleva a humillarnos a nosotros mismos, para reconocer, en últimas, que es que para nosotros es imposible agradar a Dios. Para nosotros es imposible salvarnos. Para nosotros es imposible cumplir lo que Dios llama a nuestra vida. Nosotros necesitamos clamar de la misma forma que Bartimeo: Señor, yo soy mendigo, yo no veo, ten compasión de mí. Para cortar estas cadenas del pecado que me atan, para acabar con este orgullo, con esta altivez de mi corazón, para acabar con esta forma tan ligera con que yo trato mi matrimonio a veces, para acabar con este egocentrismo que me lleva a tomar decisiones según las conveniencias que yo tenga. Señor, yo soy un mendigo, plagado de pecado, que no puedo ver más allá de mi nariz. Ten compasión de mí. Por eso, mi hermano, si tú estas semanas te has sentido de alguna manera quebrado por el pecado, imposibilitado, incapaz, si tú estás viviendo el flagelo del pecado en tu relación matrimonial, o ya lo has vivido y estás viviendo las consecuencias de eso, quizás de errores tuyos y de errores de otros, si quizás tú al escuchar esto te das cuenta que has estado abusando de tu poder, el poder que Dios te dio,
abusando de tu poder en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu empresa, en tu trabajo. O si quizás tú te estás dando cuenta que sí, es que hay tesoros en tu vida que te cuesta mucho soltar. Aquí está la invitación. Tú no puedes dejarlos solos. Tú necesitas un Salvador. Y por eso es que el clamor y la oración final de esta mañana es que puedas venir ante el Señor Jesucristo, quien posibilitó una salvación que tú no podías alcanzar, para decirle: Señor Jesús, ten compasión de mí. Padre, gracias por tu palabra, y oro que traiga ánimo a nuestro corazón, para que se siente quebrado, para que se siente dañado, para que se siente encarcelado por su pecado. Tráenos vida, Señor. Y hoy ruego que nuestros ojos se levanten para ponerlos en el lugar adecuado, no en nuestra capacidad, no en nuestros méritos y nuestra determinación para vencer el pecado, sino, Señor, que se fijen en ese acto radical que hiciste en la cruz para salvarnos, el cual nos abre una puerta para clamar: Hijo de David, ten compasión de mí. Amén.